Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Coffee Talk. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy en nuestro jueves de inmigración hoy, que vamos a estar con el abogado Diego Bustillos. Así que vamos a comenzar. Pero bueno, hoy tenemos algunas noticias. A ver, Jorge, sí, ¿no? No tenemos noticias. Bueno, entonces arranquemos de una vez con las noticias de inmigración, que son bastantes, constantemente moviéndose. Así que, ok, aquí tenemos una noticia que tiene que ver con los trabajos, los reclamos de unemployment, que fueron 1.186.000. Es el nivel más bajo que hemos tenido durante la pandemia, which is very good, good. Ok, gracias a Dios, pues es la semana más baja de reclamos de unemployment, lo cual es una excelente noticia. Nos alegra muchísimo. Good. Bueno, así que, pero bueno, seguimos todavía, muchísima gente sin empleo, muchísima gente pasando trabajo realmente, muchos amigos enfermos que estamos muy pendientes de ellos, de que se recuperen pronto y que puedan volver a la normalidad. Así que bueno, vamos a invitar a nuestro amigo Diego Bustillos a ver, vamos a llamarlo por acá, de BBA Law Group. Ahí ya lo llamé. Hello, muy buenos días. A ver, vamos a... Muy bien, gracias. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está Houston? Muy bien, hace tiempo que no salgo, entonces no sabría decirte cómo está por afuera, pero mi casa está muy bien. Trata por favor de cuadrarte un poco más en el centro de este, eso es. Y Listo. un poquito más abajo para que no se te corte la cabeza. Yes. Ahora aquí te tienes que cuadrar también. Ok. Ok, cuéntame, ¿qué tenemos de nuevo en inmigración? Que todos los días pues salen cosas. Oye, ya va, Bueno, hoy tenemos el episodio número 90, no lo había visto. ¡Yay! muy bien, un hito, tremendo esfuerzo. 90. Felicitaciones, María Antonieta, por ese logro. Y Jorge, Y Jorge, bueno, y todos de ese, el ¿no? Todo trabajo, el sí esfuerzo en señor. conjunto. Tremendo trabajo, pero bueno, muy rico, lo hemos disfrutado mucho. Ajá, cuéntanos de inmigración. Bueno, lo primero, la noticia, vamos a empezar con un poco de noticias positivas, es que Bravo. una corte de apelaciones federales dictó una suspensión temporal a la regla del public charge de inmigración. La regla del public charge de la carga pública hacía que ciertos inmigrantes que recibían beneficios en Estados Unidos, asistencias económicas, eh, fuesen determinados carga pública y no pudiesen tener beneficios de inmigración. Ujú. Entonces, si bien la decisión va solo a afectar en esta etapa a aquellas personas en Connecticut, Nueva York y Vermont, es un primer buen paso, por lo menos para decir que de repente en otras, Jurisdicciones, otros estados. exactamente, en otras jurisdicciones o en otros estados podrían hacer la misma demanda y ampliar un poco el rango de la suspensión sobre esa regla de la carga pública. Eso entonces quiere decir que las personas de esos estados que hagan una aplicación de inmigración no tendrían que cumplir con ese requisito. O sea, Eh, por ahora, ok. O sea, que no van a tener que llenar ese formulario adicional que tenía que ver con la carga pública que lo empezaron, que tuvieron que empezar a llenarlo a partir de febrero. no deberían tener que llenarlo, y si lo llenaron y lo enviaron, el Departamento de Inmigración no debería tomarlo en cuenta. Ok, ¿Okay? ok. Eso es algo importante, es un triunfo importante. Teniendo tantas malas noticias, creo que bueno, es algo bueno dentro de tanta incertidumbre. Bueno, ojalá que se expanda a los otros estados, ¿no? Porque además eso es bien confuso de, que en unos estados aplique y en otros no, ¿no? Es como raro. Sin duda, sin duda. Porque inmigración Y es federal, entonces es así como que extraño. claro, eso además, Connecticut, Nueva York
y Vermont, normalmente las solicitudes, por ejemplo, las I-140 van al Vermont Service Center. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Decirle a una persona que está en Texas, que está en Florida, que no puede, que no va a tener el mismo beneficio del Vermont Service Center. Entonces, la idea es que si amplían, por ejemplo, esto para que se aplique en el Nebraska Service Center, el Texas Service Center y el California Service Center, bueno, ya, esos son los Service Centers, ¿no? Entonces, aplicaría a todas las peticiones de beneficios de residencia permanente migratorio. Qué bueno. Eso es de verdad que un alivio, porque dadas las circunstancias, además, la gente le da mucho miedo y además es que hay mucha confusión. Yo creo que más que lo que realmente afecte, es que genera un miedo en la gente. Entonces la gente se abstiene de obtener servicios públicos de salud, por ejemplo, en una situación como esta de la pandemia. Y eso genera problemas. O sea, es más perjudicial que al final lo que se está logrando. Y eso fue uno de los argumentos principales, ¿ok? Tú decías, bueno, estás en el medio de una pandemia y una cantidad de gente que está en riesgo no está yendo a recibir atención médica porque tiene miedo a que eso afecte su estatus migratorio futuro. Entonces tú dices, bueno, no me voy a hacer el test y voy a correr el riesgo de contagiar a toda esta gente porque de repente no me dan la green card. Entonces, es the greater good, ¿no? Estamos hablando del bien mayor. Creo que es una decisión apropiada de la Corte de Apelaciones porque, como hemos conversado en otros Coffee Talks, el public charge es realmente una cuestión sumamente onerosa para aquellas personas que están pasando por un proceso migratorio, sobre todo porque ya existen, ¿okay? Ciertos checks sobre tu capacidad antes de que tú recibas el beneficio migratorio, sobre todo en lo que son las categorías familiares, que son las que la mayor cantidad de peticiones. Que igual necesitas, o sea, siempre, o sea, has necesitado un patrocinador, alguien que pueda. Siempre necesitas un patrocinador, sí. Pero bueno, es una buena noticia. La noticia la publicaron en el Washington Post, en ABC, en New York Times. O sea, la gente ha estado bien pendiente de qué va a pasar con esa regla del public charge. Bueno, una buena noticia. Esperemos que se termine de expandir y que realmente al final esto sea un pleito que se gane completo y no sea solo una suspensión, sino que temporal, sino que de verdad eliminen esta exigencia que además es redundante y innecesaria. Yo creo que ejerce una carga adicional sobre la gente y sobre el sistema también, porque el sistema tiene que verificar cosas adicionales que no llevan a nada, básicamente. Claro, y eso que tú dices de revisiones adicionales que no tienen sentido es una de las cuestiones que ha llevado a ineficiencias, ¿ok? Tienes unos oficiales haciendo una cantidad de revisiones adicionales que no tenían que hacer antes y eso ha llevado a que los procesos se retrasen más. No sé qué está pasando acá con el celular. Sí, ahí está. Te perdimos ahorita en un momentito. Ok. Bueno, una cantidad de revisiones adicionales que en realidad no tienen ningún sentido. Es importante que las personas entiendan que ahora sí. Ahora sí. Entonces, esta gran cantidad de revisiones adicionales que están teniendo que hacer han llevado a una serie de ineficiencias porque tienes unos oficiales que normalmente no tenían que hacer este tipo de revisiones, haciendo una revisión adicional, además de las revisiones ya adicionales que tenían que hacer para aquellas personas haciendo ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista meramente de eficiencia del sistema de inmigración, es algo meramente burocrático sin realmente ningún propósito claro. Excelente. A ver, ¿y qué más entonces? Esa buena noticia, esperemos que sigamos, que sigan ampliándose el resto del país. Muy buenos días, Maigualida, bienvenida. Gracias por acompañarnos y tomarse tu cafecito mañanero con nosotros. A ver. Claro que sí. Bueno, otra noticia, María Antonieta, es que
introdujeron una demanda para el immigration ban de el presidente Trump. La demanda fue introducida por varias organizaciones interesadas en migración. Tenemos una página del Justice Action Center donde explican por las razones del immigration ban y por qué están haciendo la demanda. Dicen que el immigration ban, aparte de los argumentos que dicen que es que va en contra de la innovación, que va a restringir el flujo de talento a Estados Unidos, que es algo innegable, ¿no? Cuando hablamos, disculpa, cuando hablamos del immigration ban, estamos hablando de la orden ejecutiva que paró la inmigración. Es que, digamos, paró el hecho de que las personas que están fuera no puedan aplicar a residencia de aquí hasta diciembre. Correcto, okay. Correcto. Entonces, hay varias organizaciones que se unieron a la demanda y están haciendo un esfuerzo constante para que se suspenda la implementación de ese immigration ban que, como hemos conversado en otro Coffee Talk, es demasiado restringido, al menos para lograr lo que dicen que quieren lograr. Tienes una cantidad de personas con peticiones familiares que no pueden entrar, que tienen que demostrar que no son carga pública, además que no vienen a competir. Tienes una cantidad de personas que, por ejemplo, tienen posibilidad de hacer startups, de hacer negocios, que vienen a ocupar cargos ejecutivos en Estados Unidos y no pueden hacerlo por esta suspensión que trata de proteger el mercado laboral americano, pero ya los sistemas para proteger el mercado laboral americano en materia de residencia permanente, sobre todo, ya están ahí. Tú no puedes contratar a una persona extranjera si hay una persona americana dispuesta a ocupar el cargo. Y si la compañía que lo está pidiendo ha hecho un layoff, tampoco lo puedes hacer. O sea que hay restricciones impuestas ya por la ley. Sí. Definitivamente. Ok, pero esa demanda simplemente está introducida, todavía no hay ningún resultado con respecto a eso. Está introducida, pero el escrito impecable. Está súper bien fundamentado. Sí. Tengo fe en que será exitoso. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, tengamos fe para que pues tanta gente que está afuera esperando y sufriendo con esta situación, porque bueno, yo tengo particularmente amigos, tengo una amiga que está varada en Colombia, pues conozco mucha gente, el mismo caso de mi papá, o sea, hay muchísima gente afectada por esta situación que efectivamente no tiene ningún impacto en la fuerza laboral, en quitarle trabajo a nadie. Así que bueno, esperemos que pronto se pueda solucionar y esto tenga avance. Bueno, eso es lo importante de participar, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones lo hemos mencionado y constantemente en Coffee Talk hablamos de lo importante que es votar, lo importante que es participar. Estas organizaciones son organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro que están trabajando en pro de la inmigración, de los inmigrantes y de la inmigración legal, de que se cumplan las leyes y de pelear por nuestros derechos. Entonces nosotros también tenemos que hacer nuestra parte en participar en el censo, por ejemplo, es una importante que nos hagamos contar, que sepan cuántos somos en cada comunidad, de cada nacionalidad. Hacernos ciudadanos, también súper importante, y registrarnos para votar y votar, por supuesto, porque nada hacemos con registrarnos y luego no ejercer nuestro voto. Si puedes pedir tu voto por correo en el estado donde estás, pide tu voto por correo y vota, no dejen de votar. Es muy importante que digamos presente y que nuestra voz se escuche. Eso es súper importante y que de alguna manera es apoyar todo este trabajo que tantas organizaciones comunitarias en pro de los inmigrantes pues están haciendo. Importantísimo, María Antonieta. Además que mucha gente cuando piensa en las elecciones está solamente pensando en lo que es las elecciones presidenciales, pero también estás eligiendo representantes, jueces, en algunos casos el sheriff de tu condado es por elección también. Entonces, es importante que las personas que tienen la capacidad de votar, es un derecho porque
mucha gente luchó por años, Ujú. que vayan y voten de acuerdo a su conciencia, de acuerdo que de verdad escuchen cuáles son las propuestas tangibles de las personas que se están presentando a los cargos públicos para votar de acuerdo a sus intereses. Nadie va en contra de sus propios intereses, Así es. ¿ok? Entonces, es importante que sepan qué y qué ha hecho la persona que ya está en el cargo, ¿no? Ujú. Porque en muchos casos ves eh, congresistas que tienen 20 años en el Congreso y no han pasado sino una ley. Ujú. Entonces tú dices, bueno, pero Claro, validar el trabajo ¿qué de estás ese haciendo? servidor público. Ujú. Claro, claro. Sí. Eh, Sí, eh, eh, uno tiene que hacer su tarea. Yo digo que la tarea de uno como persona, como individuo, es eso, es exigir o es ver o es tomar conciencia y eso que tú dices es muy importante. ¿Qué está haciendo esta persona en ese cargo público? ¿Me está realmente representando? sí, sí, porque uno se impresiona muchas veces. eh, el discurso no va de la mano de las acciones. Ujú. ¿Ok? Entonces, tú ves mucha gente muchos representantes que hablan bueno, suponte, de proteger el mercado laboral americano y tú dices, ah, pero ya va, mira, aquí está el historial de leyes que tú has pasado. ¿Qué hay ahí de proteger el mercado laboral americano? Y no hay nada de Ujú. que estás hablando. Entonces, y cada vez más en la era de social media vemos bueno, que es mucho de discurso, ¿no? Es mucho Ujú. de, bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo esta persona. Entonces, a pesar de que uno pensaría que con más información, más accesibilidad a la información, uno estaría más informado, en muchas ocasiones uno está es más desinformado, porque tienes un bombardeo de información, pero entonces para poder llegar a la verdad tienes que indagar muchísimo más. Y si hay Ujú. algo en lo que vale la pena indagar es en dónde voy a poner yo mi voto. Ujú. ¿Okay? Eh, el, el, la Asociación de Inmigración, de Abogados de Inmigración, que en 70 años jamás se ha pronunciado políticamente, este año fue la primera vez que se pronunció Wow. y dijo, mira, usted es abogado de inmigración, es imposible que alguna de las políticas que hayan sacado le haga algún sentido, porque si conoces las leyes de inmigración y lo difícil que es llegar, entiendes que todo lo que se ha hecho eh, es por show, Mm. en mi Wow. opinión, pues, en mi humilde opinión. Wow. Estamos colocando en YouTube y en Facebook. Recuerden que esto queda grabado en nuestro canal de YouTube y también en Facebook y se están colocando los links. Por ejemplo, se colocó para información sobre votar en diferentes condados. Está colocándose Harris County en Houston, Broward County, Miami-Dade, para que vayan y puedan pedir su voto por correo. La idea es que puedan participar. Importante, participemos. Súper, súper importante. Yo quería que me comentaras un poco sobre los aumentos. Porque ese es un golpe durísimo que sentí que dieron aumentando, por ejemplo, el formulario para aplicar a la ciudadanía, que ya es caro, y lo pusieron aún más caro. Me pareció así como que, ¿qué? O sea, porque para muchísima gente pagar $600 por un formulario para hacerte ciudadano es mucho dinero. Sí, efectivamente, muchas categorías ahorita van a tener un aumento de los aranceles que hay que pagar. La mayoría de las categorías tienen un aumento efectivo. Hay algunas categorías que si uno lee dice, bueno, hay una reducción, pero en verdad la reducción es de $10 y ahorita tengo que pagar más por otro form que también tengo que Mm. introducir. Entonces, en general, las personas van a tener que pagar más para poder tener los beneficios de inmigración y esto todo se debe al potencial shutdown de inmigración
por falta de dinero. Hemos conversado, María Antonieta, tú y yo, en otros Coffee Talks sobre que están pidiendo 1.2 billones de dólares al Congreso. Entonces, una de las cuestiones que está haciendo el servicio para poder lidiar con ese déficit es aumentar los fees. Entonces, si podemos poner la tabla de los fees, Jorge, vamos a ver. Terrible, realmente, al final lo que está sucediendo es que las medidas que están tomando están restringiendo las posibilidades de aplicación de mucha gente, lo cual quiere decir que hay menos volumen de gente aplicando, menos volumen de gente pagando por los fees. Y eso tiene una generación de menos ingresos. Entonces, para compensar eso de las políticas que están tomando, que está generando como consecuencia las políticas que están tomando, entonces ahora nos están subiendo los fees de los que, de todos los formularios o de varios de los formularios. Así que de verdad que es, o sea, por aquí, por allá, nos dan por acá, o sea, es impresionante y muy, muy complicada la situación. Y el tema del aumento de los fees es muy interesante porque tú tienes que, todo esto ha sido producto de una ineficiencia y falta de accountability. Sí, de validación, verificación Falta, o de supervisión. Mira, sí, el Servicio de Inmigración tenía un surplus, tenía más fondos de los que necesitaba para operar hasta hace un par de años. ¿Ok? ¿Y qué ha pasado? El Servicio de Inmigración entonces pasó a redireccionar una cantidad de sus fondos a Immigration and Customs Enforcement, a el CBP, el Border Patrol, cuando son organismos que en verdad no generan ingresos. El Servicio de Inmigración se llama United States Citizenship and Immigration Service. ¿Ok? Services. Es un servicio. ¿Ok? Y así fue creado, esa es su intención. Si quieren cambiarle el nombre, cambiar su propósito, tienen que pasar una ley, tienen que cambiar su misión, visión, pero es un servicio, no es un organismo de enforcement. Ellos no están para hacer lo que hace ICE, lo que hace Customs and Border Patrol, ellos están, Customs and Border Protection, ellos están para prestar un servicio. ¿Okay? Y uno paga por ese servicio. Entonces, han hecho una cantidad de normas burocráticas sin sentido, tales como poner a las personas que ya están en Estados Unidos con una visa de trabajo a tener que ir a una entrevista dentro de Estados Unidos para conseguir su green card, ya después de que los han entrevistado un montón de veces. Los están poniendo a hacer unas entrevistas. Entonces, ¿qué pasa? El oficial de inmigración está teniendo que montarse sobre cuestiones que ya están decididas. Okay. Déjame volver a revisar esto que ya decidió otra persona y después déjame volver a revisar esto que ya decidió otra persona. Eso no tiene ningún sentido. Eso es como si antes de que tú... Es totalmente ineficiente. Es como si tú tengas una compañía de mercadeo o contadores y que un tax return tenga que pasar por 15 revisiones antes de poder salir. De 15 personas diferentes, no 15 revisiones de la misma persona. Sino correcto. Lo que único que hace es generar más costos y por supuesto algún lado tienen que salir y la respuesta es te aumento los fees. Sí, no. Terrible. Mira, por aquí tenemos una pregunta. El señor Osvaldo Escalona nos dice, hola, estoy en Venezuela 2 días antes de la pandemia y me vence los 6 meses el 10 de septiembre. ¿Qué debo hacer? No estoy segura si Osvaldo se refiere a la residencia, si él es residente permanente. Entonces, la confusión que mucha gente tiene de que no puede estar más de 6 meses fuera porque pone en peligro su residencia. Sí, mira, es muy poco probable que a alguna persona le quiten una residencia por pasar 6 meses afuera. Muy poco probable. Los casos son contados con la mano. Y además que ahorita hay una
hay una razón Claro. por la cual la persona no puede viajar. Lo que sabemos de la situación para personas que han estado en situaciones similares es que aquellas personas que han pasado los 6 meses, se han discutido en los foros del American Immigration Lawyers Association, aquellas personas que han pasado los 6 meses, cuando han logrado venirse, han podido venirse. Normalmente cuando las personas pasan más de 6 meses afuera, tienen que pedir una cuestión que se llama Reentry Permit, pero en estos casos las personas han podido entrar explicando, mira, estaba encerrado en tal lugar y vuelven a entrar cuando abren la frontera. Entiendo que eso es la pregunta, ¿correcto? Sí, me imagino que sí. Ok, entonces cuando realmente si está 6 meses fuera, también yo entiendo que cuando uno quiere hacerse ciudadano, no sé si él se refiere, porque él no lo aclara en la pregunta, pero cuando uno quiere hacerse ciudadano, no puede pasar más de 6 meses continuos fuera porque empieza el contador de nuevo, ¿no? Es así. Del 2.5 años. Y Entonces, ese sí va a ser el sí. peligro, ¿okay? Porque ahí no hay, a menos de que modifiquen la norma y creen algún tipo de salvoconducto. Una vez que pasa 6 meses afuera, entonces El ya reloj vuelve a cero. O sea, el reloj vuelve a cero y tienes que empezar el conteo de los 5 años otra vez. Deberían, lo lógico sería que hagan un salvoconducto para aquellas personas que puedan justificar que estuvieron afuera, pero quién no, sabe. y no creo que esa sea su prioridad ahorita. ¿Okay? Pero Sobre entonces todo, se puede quedar tranquilo de que no debe, no tiene que hacer nada. y no es que va a perder su residencia. Ujú, ¿Okay? sí. Debería poder entrar sin ningún problema. Yo creo que la justificación es más que clara. Yo he visto casos de gente que ha tenido situaciones médicas y con una justificación de las circunstancias también lo valen. Así que igual en esta situación, que es una situación que está fuera del control de la persona, o sea, no te quedaste afuera porque quisiste o porque decidiste abandonar tu residencia, sino que fue una circunstancia fuera de tu control. Me parece totalmente justificable y además todo el mundo lo sabe, pues no es nada que tienes que probar tú. Sí, es una cuestión yo diría que es una cuestión de ver las fechas, cuáles fueron los 6 meses que estuvo afuera. Si fue durante pandemia, lo lógico es que fue por eso. Además que hay muchos países, ¿okay? que de verdad no puedes entrar. Y por ejemplo, si eres residente permanente y estás en Europa, inclusive venirse les estaban poniendo dificultades a las personas. ¿Se acuerdan que sin ningún ánimo de ofender, pero los funcionarios públicos son gente que está sobretrabajada, cansada, undervalued, y muchas veces ellos lidian con una cantidad de situaciones que no siempre se adaptan a cada caso, ¿no? Entonces algunas veces analizan un caso con el estándar equivocado. A mí hace poco me llamaron, imagínate, tuve un cliente, María Antonieta, me llamaron, tuvo su entrevista en el servicio de inmigración. Me llama el cliente y dice, Diego, perfecto, efectivamente, como me dijiste, la reunión 15 minutos, me preguntaron, mira, sí, National Interest Waiver tenía una exención por interés nacional, y como a la hora me llaman del servicio de inmigración, me llama la oficial que la entrevistó, me dice, hello, Mr. Bustillos. Ok, yo le digo, oh, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, explícame, ¿cómo la puedo ayudar? Me dice, no, que necesitamos un formulario que se llama el suplemento J para este caso. Y yo le digo, ¿cómo? No. Eso es un National Interest Waiver, eso no aparece el suplemento J. Dice, sí, pero es que mi supervisor no sabe. Así me lo dice. Mi supervisor no sabe. Entonces, para poder aprobártela, para que mi supervisor esté tranquilo, necesito que me lo mande. Yo le digo, pero ya va, si la primera página del suplemento J dice que si es un National Interest Waiver, yo no tengo que presentar eso. O sea, están las instrucciones, están las normas. Sí, bueno, pero ¿qué quieres que te diga? Tengo 2 supervisores, uno dice que sí, uno dice que no. Entonces yo les escribo un email, le digo, mira, aquí está la norma, aquí está lo que dice la primera página del formulario que me estás pidiendo.
Entonces me mandó un correo y me dice, efectivamente, tiene razón. Yo le dije, bueno, para que le expliques a tu supervisor, por favor, porque... Es impresionante, ¿no? Que cosas como esas sucedan, pero es una realidad que te puedes conseguir en cualquier embajada o incluso en cualquier oficial de inmigración aquí adentro, que hay cosas que suceden que tú dices, ¿qué? Pero bueno, por eso es que es importante tener asesoría. Mucha gente dice, bueno, yo lo hago por mi cuenta, pero es impresionante el abanico de situaciones que se pueden presentar justamente por eso, por incluso desconocimiento de los oficiales, ¿no? Y entonces hay tanta discrecionalidad que terminan tomando una decisión basados en un argumento errado. Sí, un argumento errado de ley. O sea, no es una cuestión de que... Y algo básico, porque no No, estamos hablando... no es una cuestión de que aplicaron su discreción, porque ellos tienen discreción. Ellos Sí. tienen discreción, la norma, la ley se las da. Unas cuestiones que tú dices, ya va, pero es que la ley no es esa. Así es. Wow, aquí tenemos una pregunta. Maigualida nos dice, una sobrina está en Venezuela y por la pandemia no ha podido regresar a Estados Unidos. ¿Ella puede realizar el trámite de renovación de su permiso de trabajo y viaje? ¿Cómo? Afuera. Uh-huh. Afuera no puede renovar. Las renovaciones de permiso de trabajo se hacen dentro del país con la forma I-765 y 131. Sí, y tendrá que estar aquí. Sí. Yo me imagino, supongo que se referirá a que se le va a vencer. Eso es una muy interesante situación, ¿no? Que tengas un permiso de viaje, y saliste y vas a venir antes de que se venciera el permiso de viaje y se te vence estando fuera. Sí, eso es una pregunta interesante de verdad. Voy a investigar Maigualida para ver si el Servicio de Inmigración está haciendo algún tipo de excepción para esas personas que no hayan podido renovar. No he leído nada al respecto, pero sí está bien, bien interesante. El permiso de trabajo y permiso de viaje tendría que saber además, bueno, es por una residencia pendiente. Me imagino, sí. Uh-huh. Sí, debe tener una 485 pendiente, una residencia. Sí, por favor, contáctame con esa pregunta porque está interesante. No se nos había presentado esa situación antes y creo que muchas personas se pueden adaptar. ¿Viste? Uno siempre surge alguna pregunta que... Así es. Bueno, es que realmente la situación con la pandemia, o sea, han pasado tantas cosas que son fuera de lo común, que es un abanico amplísimo. Por aquí dice, a ver, Osvaldo Escalona nos dice, o sea, solo al entrar justifico por cuestión que no dejan volar y que global estamos en la pandemia. Bueno, no sé si entiendo, pero sí, o sea, simplemente cuando entre va a justificar que le van a preguntar. Bueno, Maigualida nos dice que le vence en octubre. Tienen que tratar yo diría que lo mejor es que trate de entrar en octubre, sí, para evitarse el rollo, ¿no? En cuanto a Osvaldo que nos pregunta por acá, yo me imagino que no hay nada que hacer, igual simplemente cuando entre le van a preguntar cuánto tiempo estuvo fuera y si le ponen algún problema que diga que fue fuera de su control, porque no podía viajar, porque estaban cerrados los vuelos desde el país donde él está. Claro, y como les digo, bueno, si necesitan más preguntas que nos contacten, pero ya se ha discutido en ciertos foros de la American Immigration Lawyers Association personas que han podido entrar después de tener que pasar 6 meses afuera y no han tenido problemas en la entrada. Tenemos otra pregunta aquí, J. Rangel, JR Angelo, o J. Ángel. Ajá. Si tengo el Reentry Permit y estoy más de 6 meses fuera, igual el reloj empieza a contar de nuevo. El Reentry Permit, ya con el Reentry Permit lo pediste porque vas a pasar 6 meses afuera, entonces el reloj empieza de cero. O sea, sí, o sea, lo que yo creo que a ver si su pregunta es, el reentry le va a permitir entrar mientras tenga el reentry vigente, ¿no? No importa absolutamente. que pase 6 meses o un año o los 2 años que le dure. 2 años, o sea, puede pasar hasta 2 años sin entrar, sin tener que pedirlo otra vez. Para eso precisamente es el Reentry Permit. Pero probablemente si pasaran los más de 6 meses fuera, igual el reloj ya, o sea, que se olvide, tiene que volver a empezar para efecto de la ciudadanía, ¿no? Correcto. Okay. Correcto. Eso es importante. Evidentemente, o sea, es claro que
hay muchas cuestiones que con la pandemia, siendo una cuestión sin precedente, nos ponen en una situación donde no existe la norma. Ujú. ¿Ok? Y Entonces, donde han hecho excepciones también. exactamente. Porque, por ejemplo, una excepción importante es que en el test, cuando una persona se hace residente fiscal, pasó ahorita que eliminaron del test 60 días. Entonces hay cosas que a lo mejor pueden suceder con respecto a inmigración, de que, digamos, acepten algo diferente para efectos de los 6 meses o de... La verdad es que no lo sabemos hasta que no vayan como que adaptando la normativa, ¿no? Porque han ido como poco a poco en función de cosas que se han ido presentando. Claro, yo no creo que eso se resuelva, bueno, si Dios quiere, se resuelve por una acción unilateral del Departamento de Inmigración, del Servicio de Inmigración, pero lo que creo que va a pasar en algunos de estos casos particulares es que va a haber una decisión a una persona que le van a negar su ciudadanía porque pasó los 6 meses afuera y él va a decir, y va a tener que litigarlo, y en el litigio el juez de inmigración va a decir, mira, sí, son Al 5 lugar o no al años, lugar. pero, sí, esto es lo que yo espero que digan, pero, bueno, esto fue una pandemia global, la persona no podía salir por situaciones fuera de su control, deberíamos sumar el tiempo adicional después y darle sus 5 años. Ujú. Claro, el que alega prueba, ¿no? Entonces tú, si estás en un país donde sí se puede volar Claro. y te quedaste por miedo a montarte en el avión, es poco probable que te lo den. Ujú. Sí. ¿Ok? Pues cada quien le tocará pelear su cosa poco a poco. Ajá, Es ¿tenés así. alguna otra noticia que nos Sí, quieras bueno, comentar? una noticia un poco más graciosa, dependiendo de cómo lo quieras ver, es que el Immigration and Customs Enforcement, el arma policial, por decirlo de alguna manera, del Departamento del Servicio de Inmigración, estaba haciendo una cuestión que se llama Citizens Academy. Entonces, el Citizens Academy lo que quería hacer era una academia para tratar de promover los trabajos del Servicio de Inmigración y enseñarles las tácticas defensivas y armadas que hacía esa rama del Servicio de Inmigración, ¿ok? Que se llama ICE. Ujú. Y una organización non-profit llenó el Citizens Academy. Tuvieron que cerrar el Citizens Academy porque llenaron las aplicaciones con aplicaciones falsas para que no pudieran hacer. De la manera que se vendió el Citizens Academy en los medios, era que iban a entrenar a ciudadanos para ser policías de inmigración. O sea, la gente que gana, que van mi vecino, si no le gustan los inmigrantes, entonces va a salir armado a buscarme en la calle. Ay, sorry. Hice un desastre. Hice un Pero, desastre. Ok, aquí estoy. pero eso no es lo que era el propósito del Citizens Academy. Lo que querían era hacer como un outreach social, como para decir, mira, nosotros no somos malos, nosotros lo que hacemos es aplicar las leyes. Ok, pero entonces ¿Ok? lo que hicieron fue que se inscribiera un montón de gente falsa. Sí, para cerrarla, para que no apareciera nadie. Cuando abrieran el primer Citizens Academy no apareciera nadie y dijeran, bueno, pero aquí a nadie le interesa lo que nosotros hacemos. Entonces, Wow. bueno, eso fue algo, lo publicaron en Newsweek, me pareció algo interesante. Bueno, interesante es que constantemente vemos cómo hay movimientos sociales, movimientos de activistas trabajando en pro de protección de alguna manera, bien sea porque introducen en una corte, como lo que vimos antes, o bien sea porque toman acciones como esta en pro de que efectivamente pues haya un trato adecuado, ecuánime, para los inmigrantes. Sí, Y yo creo que es importante además que sintamos o que nos identifiquemos, porque yo he escuchado a mucha gente, bueno, pero es que ya yo soy ciudadano, eso a mí ya no me afecta.
Coño, Pero, perdón. bueno, pero es que lo escuchas, ya, eso ya no es problema mío. Y yo creo que es una posición bien errada, porque si tú has pasado por un proceso de inmigración, no importa hace cuántos años pasó. O sea, yo tengo 23 años en este país y yo todavía sigo necesitando el servicio de inmigración. Por ejemplo, quiero traerme a mi papá. Entonces, son beneficios que tú vas adquiriendo, porque además no estamos hablando de inmigración ilegal, estamos hablando de utilizar las leyes que están establecidas en la República y el país, o sea, es un derecho que adquiero por hacerme ciudadana, y me hice ciudadana de una manera legal, cumpliendo todos los requerimientos, pagando todo lo que hubo que pagar, cumpliendo todos los pasos que hubo que... Entonces yo creo que el despegarnos del problema porque ya no soy ciudadano, o perdón, porque ya soy ciudadano, es absurdo, porque además tienes a tu alrededor familias, amigos, conocidos, o sea, cuánta gente, o sea, a tu alrededor, Diego, cuántas personas tienen que ver con el servicio, tienen que hacer algo con respecto a inmigración. O sea, conmigo tengo cientos de personas a mi alrededor que están afectadas por esto. Entonces no es un tema de que yo puedo decir, no, esto no es problema mío, porque ya yo tengo mi ciudadanía. No, y además un poco de empatía, ¿me entiendes? O sea, si uno pasó ya por el proceso y hay una cantidad de gente que está en la misma situación que uno, por qué no tener un poco de empatía con aquellas personas que necesitan del servicio? Como dije, esto es un servicio que presta un servicio gubernamental para garantizar que la migración a Estados Unidos sea legal y tenga los checks necesarios. O sea, el sistema de inmigración americano, a mí particularmente, yo no he estudiado otros sistemas de inmigración exhaustivamente, pero los he estudiado, y el sistema de inmigración americano está muy bien pensado. ¿Okay? Está muy bien pensado. El proceso de certificación laboral, a pesar de todos sus bemoles, errores, sus debilidades, es un proceso, es un proceso de equidad, es un proceso hecho para garantizar que una persona está entrando en un puesto de trabajo donde lo necesitan. El National Interest Waiver, tienes que justificar que tu trabajo está en el interés de la nación. La EB5 de inversionista, estás generando trabajo y poniendo una cantidad de dinero inmensa para conseguir la residencia permanente. Las habilidades extraordinarias, bueno, tienes que demostrar que estás en el top 1% de tu área de experticia, ¿no? Entonces, es un sistema que está muy bien pensado. A mi manera de verlo. Por eso ha logrado mantenerse, no sé cuántos años tiene la ley de inmigración, pero un montón de años, porque realmente cuando lo hicieron muy bien pensado, aunque yo creo que lo tienen que reformar porque hay muchos errores y hay demasiada discrecionalidad en muchas cosas, lo cual hace crear unos dolores de cabeza horribles. Pero bueno, como todo, pues no es perfecto, pero cumple con un sentido de acuerdo al espíritu con el cual fue creado, que es promover la inmigración, el que venga talento, el que al final lo que hace la inmigración, que es apoyar el desarrollo del país. Sí, efectivamente. Efectivamente, hay muchas cuestiones que se pueden reformar, mejorar. Yo creo que es quizás una cuestión de eso, de más de reforma que de eliminarlo y pensar uno nuevo. Quizás reformar algunas cuestiones en el sistema que no están, que podrían ser más efectivas, más rápidas, y inclusive con mejores checks en el camino, ¿okay? Sin que sea tan ineficiente. Pero creo que el sistema está muy bien pensado, de la manera que hasta la discreción, ¿okay? Que me afecta a mí personalmente en los casos que manejo muchísimo de National Interest Waiver. Muchas veces la discreción del oficial es difícil luchar contra esa discreción, porque tú le estás tratando de explicar de repente que, bueno, que los impactos ambientales son importantes y a él no le importa el ambiente. ¿Okay? Entonces tienes que luchar con esa discrecionalidad, pero
tampoco creo que algunas propuestas de que el sistema sea absolutamente mecánico, ¿okay?, tienen sentido, porque entonces si se hace demasiado mecánico, donde, bueno, si tienes un PhD son 20 puntos, si tienes tal cosa son tantos puntos, si tienes tal cosa son tantos puntos, pero, bueno, pero está bien, tienes los puntos, pero ¿qué es lo que vienes a hacer? Que dame tu propuesta, porque si tienes un PhD en arenas del desierto del Sahara y lo que vienes a hacer empanadas, ¿cuál es el sentido en eso? Claro. Entonces creo que es una cuestión de reformar los sistemas que ya existen en materia de asilo. En un podcast que se llama This American Life, que es el primer podcast en la historia que se gana un Pulitzer, ¿ok? Hay una conversación sobre el sistema de inmigración donde hablan con varios oficiales de inmigración en la frontera, María Antonieta. Y los oficiales, por supuesto, hablan en condición de confidencialidad y ya algunos se han ido. Y los oficiales dicen, esto es horrible lo que nos están haciendo hacer, de que tienen que demostrar que una persona que viene de Honduras tiene que demostrar que lo están persiguiendo en México. Entonces ellos decían, yo les trataba de decir que me dijeran que los estaban persiguiendo en México, pero eso no tiene ningún sentido. El sistema, además que el asilo es, creo que la estadística que por lo menos que publican, hace tiempo que no publican estadísticas en el Servicio de Inmigración, que es una de las cuestiones que podemos conversar también después. Los asilos creo que son como 15, 20% de los asilos que proceden al final. Claro, la cuestión es que las personas pasan 5 y 6 años en Estados Unidos con los asilos pendientes, pero eso no es por culpa suya, eso es por culpa de un sistema ineficiente. Sistema, correcto. Entonces, ¿cómo desde un punto de vista humanitario, tú le vas a decir a una persona que ya se estableció acá, que le diste trabajo, que nacieron sus hijos acá, le vas a decir, no, mira, ya no te vistas, que no va. Sí. Realmente la ineficiencia del sistema hace que se creen situaciones, porque estamos hablando de vidas de personas, no estamos hablando de números, estamos hablando, es muy complejo. Mira, yo tengo un caso de una persona que nos contactó por Venezuelan American Alliance, una familia venezolana que está en el borde en México. La situación de ellos es terrible. Y es eso que tú decías, ¿no? Que con las nuevas reformas que han hecho y nuevas reglas que han creado, el rollo con el tercer país, que por cierto, Venezuelan American Alliance cumplió su primer aniversario. Estamos muy contentos. La situación de ellos es súper terrible. Ellos están creo que están en Nogales. Y ese es un lugar muy peligroso. Entonces, en una conversación que yo tuve con ellos, me comentaban que ellos estaban en un cuarto de hotel y no podían salir porque los podían asaltar. Y la semana pasada me escribieron porque intentaron secuestrar a uno de los niños y a una señora. Y la gente empezó a gritar y a salir. Y así fue que lograron que no se los llevaran. Entonces ellos desesperados se fueron al puente para tratar, o sea, el puente me imagino que es donde pasan la frontera, a tratar, le dijeron que no, que se devolvieran, que hablaran con la policía mexicana. O sea, es tremendo. O sea, entonces ellos están creo que desde enero, imagínate, 6 meses en un lugar donde primero no pensaban estar tanto tiempo. Se presentaron una vez a la corte en Texas y todavía están en espera de una segunda cita para la corte. Entonces es todo un tema humanitario. Tú dices, oye, es una familia que no tiene nada en México, está en una situación súper precaria, además corriendo unos riesgos terribles. Es de verdad que una situación, y todo esto es creado por una normativa que se creó hace, no recuerdo cuándo entró en vigencia, pero no hace mucho, que tiene que ver con que si has pisado un tercer país, no puedes esperar dentro de Estados Unidos, porque si ellos pudieran esperar su proceso acá dentro en Estados Unidos, porque de hecho vienen a los Estados Unidos huyendo porque además tienen familia aquí, entonces hay quien los cobije en un momento dado y no lo que están sucediendo y pasando en México. Realmente es una situación horrible. Cada vez que yo recibo un mensaje de eso, así como que yo digo, Dios mío, o sea, ¿por qué? Porque bueno, además vienen huyendo de una situación de persecución en Venezuela, pues es una familia venezolana. Es realmente muy, muy doloroso. Desde el punto de vista de derechos humanos, terrible la violación de lo que
porque son personas. Y si la frontera fuese Disneyland, pero el tema de los secuestros es terrible. Además que las historias, en ese mismo podcast lo pueden escuchar, se llama This American Life, busquen This American Life Pulitzer Prize y les va a aparecer el podcast, que es todo sobre inmigración. ¿Okay? Lo pusimos en YouTube y en Facebook, está colocado el link a thisamericanlife.org, que es donde está el show, para que lo puedan ver. Y el show habla de los secuestros, pero habla de las historias de los secuestros como es el oficial, el policía mexicano que los lleva así y los pone, no, siéntense acá, que aquí viene el secuestrador. Sí. No, secuestros, violaciones y tráfico humano. Sí, no. Son terribles, realmente. Terrible. Y el... Tenemos una pregunta por acá. Adelante, ¿dónde está? María Ángela Salazar nos dice, buenos días, mi familiar tiene 11 meses y todavía no tramita algún trámite. Me imagino que es 11 meses aquí en Estados Unidos porque no lo dice, ni asilo ni extensión. ¿Puede comenzar alguno de los dos sin problema? Extensión no. Claro, si tiene vencida la estadía ya no puedo hacer nada más de extensión. Pero, mira, María Ángela, para pedir una extensión de turista en Estados Unidos tú tienes que tener un estatus vigente. El estatus se vence cuando se vence tu I-94. Los I-94 normalmente les dan por 180 días. Sí, entonces, si entró como turista. Si entró como turista. Entonces, si el estatus de turista se venció, ya tú no tienes estatus y tienes que... no tienes estatus, no puedes pedir una extensión. Okay, entonces, con respecto al asilo, es más complicado, ¿ok? Podrías pedir un asilo, pero entonces... Pero si no ha cumplido 12 meses, o sea, si no ha cumplido un año que llegó, podría pedir un asilo. Exacto, podría pedir un asilo, pero el tiempo, esos 5 meses, creo que, ahorita no recuerdo bien la norma, tendría que consultarlo otra vez, porque en materia de asilos hay una norma especial, pero tendría que, después si le dan el asilo, tendría que pedir un waiver por ese tiempo que estuvo sin estatus. ¿Ok? Esos casos son complicados. Normalmente la gente que se reunió con nosotros, al menos para cuestiones de asilo, con Carlos Castañeda, que es nuestro abogado que se ocupa de los asilos en la firma, normalmente siempre hay cierta acción que toman antes de que se cumplan esos 6 meses para poder cumplir el asilo, porque todo se complica un poquito más al hacerlo después de los 6 meses. No significa que no se puede, todavía van 11 meses, no se ha cumplido el año, entonces todavía se puede, pero es importante que actúen antes de que se cumple ese año. Correcto. Sí, o sea, si piensa hacer asilo, tiene que actuar rápido. Sí, o sea, muy importante. Así es. Muy importante. Si necesitan una consulta formal, por favor, escríbanos. Nosotros tenemos un abogado en la firma hiper competente, Carlos, que se ocupa de todas las materias de asilos. Y en materia de asilo siempre es importante que la introducción del caso se haga de la mejor manera posible. Sí, con las justificaciones adecuadas y realmente con los soportes para que tengan una real posibilidad de aprobación. Sí, Carlos está en San Antonio. Él es off counsel de la firma. Él trabajó en Raíces, que es una organización sin fines de lucro que maneja muchas cuestiones de asilo y cuestiones humanitarias de inmigración. Él está súper empapado en todo lo que son peticiones de asilo, asuntos familiares delicados. Entonces, también podemos ayudarlos a ver cuál es la mejor vía en esos casos. Excelente. Bueno, de verdad que muchas gracias por pasearnos por todas estas situaciones, noticias y por responderles a nuestra audiencia sus preguntas. Ahí me están poniendo una noticia adicional, muy alarmante, Dreamers, New Limits to Death. Sí, bueno, saben que esto es una noticia importante donde tú ves cuál es la intención del Servicio de Inmigración, donde la Corte Suprema de Justicia dijo que no iba a parar el programa de DACA,
¿ok? Que permite a ciertas personas que tienen en Estados Unidos, que fueron traídos por sus padres, tener permiso de trabajo y tener ciertos beneficios dentro de Estados Unidos. La administración corriente dijo, mira, no nos importa, vamos a seguir atacando este programa porque es un programa ilegal. Si leen la decisión, lo que dice la decisión básicamente es que la justificación que dieron no es la correcta. Ellos no se pronuncian efectivamente sobre si es ilegal o no, aunque algunos justices de la Corte Suprema sí dicen, a nosotros nos parece que es ilegal, pero la justificación estuvo mal. Entonces, si la justificación estuvo mal, no vamos, nosotros lo que hacemos es implementar e interpretar la ley. Ok, pero ¿qué efecto tiene? No sé si entendí claramente, ¿qué efecto tiene esto en DACA? Ahorita estimo que nada, pero Ok, lo que dicen es que van a volver a atacarlo y volver atacar. a atacarlo O sea, que la y administración Trump, o sea, continúa, digamos, empeñado en tratar de eliminar el programa. Es lo que sí, al final. y lo que están promoviendo es que dicen vamos a limitar la cantidad de protecciones legales que tiene DACA. Entonces ellos, si las limitan, entonces va a haber otra demanda y va a volver a pasar esto y va a volver a ir a la Corte Suprema seguramente. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo se va desarrollando toda esta nueva situación con el tema de DACA. Es una telenovela esto. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Diego, de verdad, por toda la información y mantenernos al día en lo que está pasando en inmigración y las circunstancias que se van presentando y cómo irlas sorteando. Aprendemos mucho todos los jueves. Así Muchísimas que gracias por la invitación, María Antonieta. Siempre un placer hablar con ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, nos despedimos, que tengan un feliz día, pero mañana vamos en nuestro viernes de relajo y risa, vamos a estar con nuestros amigos de No y Café y vamos a hablar de café. Así que en nuestro Coffee Talk vamos a estar conversando sobre cómo hacer un café delicioso. Vamos a tener un barista. Va a estar súper interesante, así que si te interesa hacerte un super café, disfrutar de cafés deliciosos, vamos a tener a la gente de Noi Café y Wake Up America. Va a estar nuestro amigo Francesco Fornari y nos van a estar explicando cómo funciona. Además, nos van a hablar de un programa espectacular que tienen para el que se quiera hacer barista y hacer cafés hermosos y deliciosos. Así que nos vemos mañana en nuestro viernes de relajo y risa y vamos a disfrutar con un muy buen café. Lástima que no lo podemos compartir, pero ni modo, no, por lo menos nos van a enseñar cómo hacerlo. Así que tengan un súper feliz día. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Bye bye. Gracias.